¿Sabías que hay un pecado tan silencioso y devastador que está arruinando millones de vidas sin que lo noten? Y podría ser tú su próxima víctima. Este es un enemigo invisible que opera desde las sombras, penetrando incluso los corazones más fuertes y llenos de fe. Es un pecado que no solo afecta tus pensamientos, sino que lentamente corrompe tu alma, destruye tus relaciones y te aleja de la presencia de Dios. Hoy vamos a hablar de algo que pocos se atreven a mencionar, pero que está afectando a hombres y mujeres de todas las edades y culturas: la lujuria. En este video descubrirás cómo este deseo aparentemente inofensivo puede convertirse en un arma letal que destruye vidas. Pero no solo nos quedaremos ahí. También aprenderás cómo liberarte de su influencia y recuperar la paz y el propósito que Dios ha diseñado para ti. Exploraremos verdades bíblicas, datos científicos y herramientas prácticas para vencer esta batalla espiritual que enfrenta cada alma humana. Si este tema te toca el corazón o conoces a alguien que podría beneficiarse de este mensaje, asegúrate de suscribirte al canal Viaje Divino, darle like a este video y compartirlo con otros. Juntos podemos aprender, crecer y encontrar esperanza. Y ahora quiero que reflexiones conmigo. ¿Podría estar afectándote un pecado que ni siquiera has identificado? Déjame tu opinión en los comentarios y acompáñame en este viaje transformador. Comencemos. La lujuria, ese deseo ardiente que comienza como un pensamiento aparentemente inofensivo, es uno de los pecados más engañosos y destructivos que existen. No aparece de repente como un terremoto que sacude todo a su paso, sino como una gota de agua que con el tiempo desgasta incluso la roca más sólida. Es silenciosa, sutil y muchas veces disfrazada de algo inofensivo o incluso natural. Pero en sus raíces es una herramienta del enemigo, diseñada para separarnos de nuestra relación con Dios y para sembrar caos en nuestras vidas. La sociedad moderna no ayuda a combatir este problema. Al contrario, lo alimenta. Vivimos rodeados de imágenes, canciones, programas de televisión y redes sociales que glorifican el deseo carnal. Nos dicen que es normal, que es parte de la vida, que no hay nada malo en ello. Pero lo que no nos dicen es el costo real de dejar que la lujuria gobierne nuestras vidas. ¿Te has preguntado alguna vez cómo algo tan pequeño puede tener un impacto tan grande en nuestra mente, cuerpo y espíritu? Para comprender por qué la lujuria es tan peligrosa, primero debemos entender cómo opera. La lujuria comienza en la mente, con un simple pensamiento o una imagen que capta nuestra atención. Ese pensamiento, si no se controla, comienza a echar raíces en nuestro corazón. La Biblia nos advierte en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sin embargo, cuando permitimos que esos pensamientos crezcan, se convierten en deseos, y esos deseos, si no son confrontados, nos llevan al pecado. Un ejemplo bíblico claro de esto lo encontramos en la historia de David y Betsabé en 2 Samuel 11. David, un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en la trampa de la lujuria al observar a Betsabé bañándose. Ese simple momento de mirar se transformó en una obsesión que lo llevó a cometer adulterio y posteriormente asesinato. ¿Cómo un hombre tan piadoso pudo caer tan bajo? Porque subestimó el poder de un pensamiento. Pero, ¿qué dice la ciencia sobre esto? Según estudios neurológicos, la lujuria activa las mismas áreas del cerebro que las drogas como la cocaína. Libera una oleada de dopamina, la sustancia química del placer que nos hace sentir bien momentáneamente, pero a largo plazo nos deja con un vacío aún mayor. Es un ciclo vicioso. Cuanto más cedemos, más necesitamos, y cuanto más necesitamos, más esclavizados nos volvemos. Este patrón afecta no solo nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones humanas. Uno de los mayores efectos de la lujuria es la distorsión de cómo vemos a los demás. En lugar de verlos como personas hechas a imagen y semejanza de Dios, comenzamos a verlos como objetos para satisfacer nuestras necesidades. Esto es exactamente lo que el enemigo quiere, que perdamos nuestra capacidad de amar genuinamente y de construir relaciones basadas en el respeto, la confianza y el amor verdadero. Jesús mismo nos advirtió sobre esto en Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Esto nos muestra que el pecado de la lujuria no comienza con el acto físico, sino mucho antes, en el corazón y la mente. Sin embargo, la lujuria no solo afecta nuestras relaciones con los demás, también impacta profundamente nuestra relación con Dios. Cada vez que cedemos a este pecado, construimos un muro entre nosotros y el Señor. Nos sentimos indignos de acercarnos a Él, llenos de culpa y vergüenza. Esto es exactamente lo que el enemigo quiere, alejarnos de la gracia y el amor de Dios. Pero aquí está la buena noticia. No importa cuán lejos hayamos caído,
siempre hay esperanza de redención. Uno de los primeros pasos para vencer la lujuria es reconocerla. Este es un pecado que prospera en la oscuridad, en el secreto. Cuando lo sacamos a la luz, pierde gran parte de su poder. Santiago 5:16 nos anima a confesarnos unos a otros y a orar para ser sanados. Esto no significa que debamos compartir nuestros errores con todo el mundo, pero sí con alguien de confianza que pueda apoyarnos y orar por nosotros. El segundo paso es renovar nuestra mente. Romanos 12:2 nos dice: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Esto implica llenar nuestra mente con las cosas de Dios, su palabra, su verdad y su amor. Cuando nuestra mente está saturada de lo bueno, no hay lugar para lo malo. Pasar tiempo en oración y meditación bíblica es fundamental para fortalecer nuestra relación con Dios y resistir las tentaciones del enemigo. También es importante establecer límites prácticos. Si sabes que ciertas aplicaciones, programas o lugares son una fuente de tentación para ti, evita exponerte a ellos. Jesús fue muy claro en Mateo 5:29-30 cuando dijo: «Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno». Aunque estas palabras son simbólicas, reflejan la urgencia de tomar medidas drásticas para proteger nuestra alma. En lo largo de la historia, muchos hombres y mujeres de fe han luchado contra la lujuria y han encontrado la victoria en Cristo. San Agustín, uno de los mayores teólogos de la Iglesia, confesó en sus escritos cómo la lujuria lo esclavizó durante años antes de entregar completamente su vida a Dios. Su historia es un recordatorio de que la gracia de Dios es suficiente para liberarnos de cualquier cadena, sin importar cuán fuerte sea. Pero la lucha contra la lujuria no es algo que podamos ganar por nuestras propias fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Gálatas 5:16 dice: «Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne». Esto significa depender de Dios diariamente, pidiéndole que nos guíe, nos fortalezca y nos dé la sabiduría para tomar decisiones que honren su nombre. Finalmente, es importante recordar que la lujuria no define quiénes somos. El enemigo quiere que creamos que somos nuestros pecados, que nunca podremos cambiar, que siempre seremos esclavos de nuestros deseos. Pero esto es una mentira. En Cristo somos nuevas criaturas. Según Corintios 5:17 declara: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas». Si estás luchando con este pecado, quiero que sepas que no estás solo. Hay esperanza, hay sanidad y hay libertad en Jesús. Este es un viaje que requiere tiempo, esfuerzo y sobre todo dependencia total en Dios. Pero al final la recompensa es una vida plena, libre de culpa y llena de propósito. La lujuria es una batalla que muchos enfrentan en silencio, cargando con un peso que parece imposible de soltar. Pero antes de sumergirnos en las estrategias concretas para combatir este pecado, es fundamental entender las raíces de la lujuria y cómo se manifiesta en nuestras vidas cotidianas. Reconocer los patrones que nos atrapan en este ciclo es el primer paso hacia la libertad. La lujuria no es solo un deseo físico, como muchos podrían pensar. Es un anhelo desmedido que busca llenar un vacío espiritual con algo que nunca podrá satisfacer verdaderamente. En su esencia, la lujuria es un intento de reemplazar a Dios con placeres temporales. Este pecado se alimenta de la desconexión espiritual, y cuanto más alejados estamos de Dios, más vulnerable nos volvemos a sus ataques. En un mundo tan conectado digitalmente, la lujuria encuentra un terreno fértil para prosperar. Las redes sociales, las plataformas de streaming y la publicidad están diseñadas para captar nuestra atención, explotando nuestros deseos más básicos. Un estudio reciente mostró que la exposición constante a contenido sexualizado puede desensibilizar nuestras mentes, llevándonos a buscar estímulos cada vez más intensos. Esto no solo afecta nuestra mente, sino también nuestra percepción del amor, las relaciones y, lo más importante, nuestra conexión con Dios. Jesús entendió la profundidad de este problema y abordó la lujuria desde una perspectiva radical. En el Sermón del Monte dijo: «Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella en su corazón». Mateo 5:28. Estas palabras no solo revelan la seriedad del pecado, sino también su naturaleza interna. La lujuria no es simplemente una acción externa, es una condición del corazón, y es precisamente allí, en el corazón, donde debemos librar la batalla. La cultura actual, sin embargo, parece celebrar la lujuria en lugar de condenarla. Películas, canciones y redes sociales glorifican el deseo desenfrenado, presentándolo como algo natural y hasta necesario para ser feliz. Pero esta narrativa es una trampa.
Al consumir este contenido, alimentamos un ciclo que nos esclaviza más y más, alejándonos de nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. En lugar de encontrar satisfacción, nos hundimos en la insatisfacción y la culpa, porque estamos buscando en el lugar equivocado. Un ejemplo poderoso de este ciclo destructivo se encuentra en la historia bíblica de Sansón y Dalila. Sansón, un hombre elegido por Dios para ser juez de Israel, tenía una debilidad evidente: la lujuria. Aunque era fuerte físicamente, su deseo descontrolado lo llevó a tomar decisiones que eventualmente destruyeron su vida. Su relación con Dalila fue el clímax de su caída. A pesar de las advertencias y señales, Sansón permitió que su lujuria lo cegara, literalmente. Al final perdió no solo su fuerza, sino también su propósito divino. Esta historia nos muestra cómo un deseo no controlado puede desviar incluso al más fuerte de los caminos de Dios. Pero ¿por qué es tan difícil resistir la lujuria? Una razón clave es que este pecado opera en nuestra mente el campo de batalla espiritual más importante. El enemigo utiliza nuestros pensamientos como su arma principal, plantando semillas de duda, tentación y deseo. Santiago 1, 14, 15 explica este proceso con claridad. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este pasaje revela el ciclo del pecado. Comienza con un pensamiento, crece como un deseo, y si no lo detenemos, conduce a la destrucción. Para romper este ciclo, es necesario tomar medidas prácticas y espirituales. Una de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado es su palabra. El Salmo 119, 11 dice: «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». Memorizar y meditar en las Escrituras nos equipa para resistir las tentaciones del enemigo. Cuando nuestra mente está llena de la verdad de Dios, no hay espacio para las mentiras de la lujuria. Otra estrategia clave es identificar las puertas de entrada del pecado. Pregúntate, ¿qué situaciones, lugares o hábitos te llevan a caer? Puede ser algo tan simple como el tiempo que pasas en ciertas redes sociales o las películas que ves. Romanos 13, 14 nos exhorta: «Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne». Esto significa tomar decisiones conscientes para evitar la tentación antes de que tenga la oportunidad de arraigarse en nuestra vida. Además, es vital rodearnos de una comunidad de fe. El enemigo busca aislarnos, porque sabe que somos más vulnerables cuando estamos solos. Pero cuando nos conectamos con otros creyentes, encontramos apoyo, oración y rendición de cuentas. La iglesia no es solo un lugar de adoración, es un refugio donde podemos compartir nuestras luchas y recibir ánimo para seguir adelante. Ahora bien, tal vez te estés preguntando: ¿y si ya he caído? ¿Hay esperanza para mí? La respuesta es un rotundo sí. Nuestro Dios es un Dios de gracia y restauración. 1 Juan 1:9 nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa cuántas veces hayas fallado, siempre puedes volver a los brazos de Dios y encontrar perdón y renovación. Un aspecto fundamental de este proceso es el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento no es solo sentir remordimiento, es un cambio de dirección. Es reconocer que hemos pecado, pedir perdón a Dios y tomar medidas activas para alejarnos de aquello que nos hace tropezar. Esto puede incluir buscar ayuda profesional, como consejería cristiana, para abordar las raíces más profundas de nuestra lucha. También es importante recordar que no estamos luchando solos. El Espíritu Santo, que mora en nosotros, es nuestra ayuda en momentos de debilidad. Gálatas 5, 22, 23 describe los frutos del Espíritu, incluyendo el dominio propio, una cualidad esencial para vencer la lujuria. Cuando dependemos del Espíritu Santo, encontramos la fuerza para resistir donde antes fallábamos. Finalmente, es crucial reemplazar la lujuria con algo positivo. No basta con intentar evitar el pecado. Debemos llenar nuestra vida con cosas que glorifiquen a Dios. Esto puede incluir servir en la iglesia, desarrollar nuevos pasatiempos o dedicar tiempo a la oración y el estudio de la Biblia. Al centrar nuestra atención en lo que es bueno, desplazamos aquello que no lo es. La batalla contra la lujuria es real y desafiante, pero no es imposible de ganar. Con la ayuda de Dios, la comunidad de fe y una estrategia clara, podemos vencer este pecado y vivir en la libertad que Cristo nos ofrece. Y recuerda, no se trata de ser perfectos, sino de depender de aquel que es perfecto. La lucha contra la lujuria no solo es una batalla personal, sino que también tiene repercusiones profundas en nuestras relaciones y en nuestra sociedad. Este pecado, aunque a menudo se percibe como algo privado o interno, genera ondas expansivas que afectan todo lo que nos rodea.
En esta sección profundizaremos en cómo la lujuria impacta nuestras relaciones interpersonales, nuestra espiritualidad y hasta el tejido moral de nuestra cultura. Pero más importante aún, exploraremos cómo revertir esos efectos destructivos y construir una vida de integridad, libertad y conexión con Dios. Cuando la lujuria entra en una relación, comienza a distorsionar la forma en que vemos y tratamos a los demás. En lugar de amar a las personas por quienes son, comenzamos a valorarlas únicamente por lo que pueden ofrecernos. Esto puede manifestarse en matrimonios, amistades o incluso en nuestra relación con desconocidos. En un matrimonio, por ejemplo, la lujuria puede crear expectativas poco realistas, descontento y una desconexión emocional. En lugar de buscar una intimidad genuina y un compromiso basado en el amor mutuo, el enfoque se desplaza hacia la satisfacción personal, lo que a menudo lleva a la frustración y a la ruptura de la relación. La pornografía es un ejemplo concreto de cómo la lujuria puede dañar las relaciones. Este fenómeno, ampliamente extendido en nuestra sociedad, no solo afecta la mente y el corazón de quienes la consumen, sino que también destruye la confianza, la comunicación y la intimidad en las parejas. Estudios han demostrado que el consumo de pornografía puede alterar el cerebro, cambiando la forma en que las personas perciben el amor, la conexión emocional y las relaciones sexuales. Además, la pornografía crea una ilusión de perfección irreal que nadie en la vida real puede alcanzar, generando insatisfacción y expectativas poco saludables. Desde la perspectiva espiritual, la lujuria actúa como una barrera que nos separa de Dios. Cada vez que cedemos a este pecado, fortalecemos esa barrera, dificultando nuestra capacidad para sentir su presencia y escuchar su voz. Es como si nuestro corazón se llenara de ruido, impidiendo que podamos sintonizar con la frecuencia del Espíritu Santo. Esto no significa que Dios se aleje de nosotros, sino que nuestra conexión con Él se debilita. Pero aquí está la verdad poderosa. Aunque nos alejemos de Dios, Él siempre está dispuesto a recibirnos de vuelta. El arrepentimiento es el camino para derribar esa barrera y restaurar nuestra relación con Él. Además de los efectos personales y espirituales, la lujuria tiene un impacto evidente en nuestra cultura. En un mundo saturado de imágenes y mensajes que exaltan el deseo carnal, la lujuria se ha normalizado hasta el punto de ser celebrada. Los medios de comunicación, la industria del entretenimiento e incluso las campañas publicitarias utilizan la sexualidad como un recurso para captar atención y generar ventas. Como resultado, las generaciones más jóvenes crecen expuestas a un bombardeo constante de mensajes que distorsionan su percepción del amor, la sexualidad y el propósito de sus cuerpos. Esto no solo perpetúa el pecado, sino que también crea una sociedad más desconectada de los valores divinos. En la Biblia encontramos un contraste claro con lo que la cultura moderna promueve. El apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, describe las obras de la carne, entre ellas la inmoralidad sexual, y nos anima a vivir conforme al Espíritu. Gálatas 5, 16, 17 dice: «Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais». Esta lucha entre la carne y el Espíritu es una realidad para todos los creyentes, pero también es una oportunidad para experimentar el poder transformador de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo podemos entonces vivir una vida guiada por el Espíritu y libre de la esclavitud de la lujuria? Una de las claves es cultivar una vida de oración constante. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también fortalece nuestra voluntad y nos da claridad para discernir lo que es bueno y lo que no lo es. Cuando enfrentamos tentaciones, la oración se convierte en nuestra arma más poderosa. Jesús mismo nos enseñó esto en el huerto de Getsemaní, cuando dijo a sus discípulos: «Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Mateo 26, 41. Otro aspecto importante es llenar nuestra mente con pensamientos edificantes. Filipenses 4:8 nos da un consejo práctico. «Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad». Al enfocarnos en lo que es bueno y puro, desplazamos los pensamientos que nos conducen al pecado. Esto puede implicar tomar decisiones conscientes sobre lo que consumimos en los medios, las conversaciones en las que participamos y las cosas en las que invertimos nuestro tiempo. En este proceso de transformación, es crucial recordar que no estamos solos. Como comunidad de creyentes, tenemos la responsabilidad de apoyarnos mutuamente. Santiago 5:16 nos anima a confesarnos unos a otros y a orar unos por otros para ser sanados.
Esto no significa que debamos compartir nuestras luchas con todo el mundo, pero sí con personas de confianza que puedan orar por nosotros, aconsejarnos y mantenernos responsables. La rendición de cuentas es una herramienta poderosa para mantenernos firmes en nuestro compromiso de vivir una vida de santidad. Además, debemos aprender a identificar las mentiras del enemigo y reemplazarlas con la verdad de Dios. Una de las mentiras más comunes es que la lujuria es incontrolable, que somos esclavos de nuestros deseos y que nunca podremos cambiar. Pero esto no podría estar más lejos de la verdad. En 1 Corintios 10:13 se nos promete: «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar». Esta es una verdad que debemos recordar cada vez que enfrentamos una tentación. Dios siempre nos da una salida. Para aquellos que han caído repetidamente en la trampa de la lujuria, puede ser fácil sentirse desesperanzado o indigno del amor de Dios. Pero el mensaje del Evangelio es claro: no importa cuán lejos hayamos caído, la gracia de Dios siempre es suficiente para levantarnos. Romanos 8:1 nos recuerda: «Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu». Este versículo nos libera de la culpa y la condenación, y nos invita a vivir en la libertad que solo Cristo puede ofrecer. En este camino hacia la libertad, es esencial tener paciencia con nosotros mismos. La lucha contra la lujuria no es algo que se resuelva de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y, sobre todo, dependencia de Dios. Habrá días en los que tropecemos, pero lo importante es no rendirse. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:13-14, «Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». Finalmente, debemos recordar que Dios nos creó para algo mucho más grande que satisfacer deseos temporales. Nos creó con un propósito eterno, y cuando vivimos conforme a ese propósito, encontramos verdadera satisfacción y plenitud. En lugar de buscar llenar nuestros vacíos con placeres fugaces, debemos buscar a aquel que puede llenar cada rincón de nuestro ser con su amor y su paz. Si te encuentras luchando con este pecado, quiero animarte a que no pierdas la esperanza. Dios está contigo en cada paso de este proceso, y su gracia es más que suficiente para transformarte y restaurarte. No importa cuán grande sea la batalla, recuerda que en Cristo ya tienes la victoria. Él ha vencido al mundo y con su ayuda tú también puedes vencer. La lucha contra la lujuria no es simplemente una cuestión de resistir tentaciones individuales. Es una transformación completa del corazón, la mente y el espíritu. En esta sección exploraremos cómo este cambio integral puede liberarnos de la esclavitud de este pecado y cómo podemos encontrar una verdadera restauración en nuestra relación con Dios y con los demás. La clave está en comprender que no se trata solo de evitar caer, sino de ser renovados desde lo más profundo de nuestro ser. Una de las cosas más importantes que debemos reconocer es que la lujuria prospera en el aislamiento y la oscuridad. Es un pecado que a menudo se esconde en las sombras, alimentado por la vergüenza y el temor a ser juzgados. Pero cuando traemos este pecado a la luz, pierde gran parte de su poder. 1 Juan 1:7 nos dice: «Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado». Este versículo no solo habla de la limpieza que encontramos en Cristo, sino también del poder de la comunidad. Cuando confesamos nuestras luchas y buscamos apoyo, no solo encontramos libertad, sino también la gracia y el aliento necesarios para seguir adelante. Sin embargo, la confesión no siempre es fácil. Puede ser aterrador admitir nuestras debilidades, especialmente en una cultura que a menudo glorifica la perfección y condena la vulnerabilidad. Pero la verdad es que todos enfrentamos batallas, y la confesión no es una señal de debilidad, sino de fortaleza y valentía. Al abrir nuestro corazón a Dios y a personas de confianza, comenzamos a experimentar la libertad que viene al soltar nuestras cargas. Santiago 5:16 nos anima: «Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados». Este acto de humildad y honestidad es un paso crucial hacia la restauración. Otra herramienta poderosa en nuestra lucha contra la lujuria es la renovación de la mente. Romanos 12:2 dice: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». La renovación de la mente no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso continuo que requiere esfuerzo y dedicación.
implica llenar nuestra mente con la palabra de Dios, meditar en su verdad y permitir que su espíritu transforme nuestra forma de pensar. Un ejemplo práctico de esto es reemplazar pensamientos negativos o tentaciones con versículos bíblicos. Por ejemplo, cuando enfrentamos una tentación, podemos recordar 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Este versículo no solo nos advierte sobre las consecuencias del pecado, sino que también nos da una acción clara: huir. Esto no significa que somos cobardes, sino que entendemos la importancia de alejarnos de situaciones que nos lleven a pecar. Además de la renovación de la mente, es fundamental cuidar nuestro entorno. La lujuria a menudo encuentra oportunidades en los lugares y momentos más inesperados. Por eso, es importante establecer límites claros y evitar situaciones que puedan ser una tentación. Esto puede incluir cosas como limitar el tiempo en redes sociales, ser selectivos con lo que vemos en televisión o incluso evitar ciertas conversaciones o lugares. Jesús mismo nos dio un ejemplo radical en Mateo 5:29-30, cuando dijo: «Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno». Aunque estas palabras son simbólicas, nos muestran la seriedad con la que debemos tratar el pecado. En este proceso de transformación, también es esencial desarrollar un estilo de vida de oración y adoración. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos fortalece para resistir las tentaciones. Cuando oramos, invitamos a Dios a que tome el control de nuestras vidas y nos guíe en cada paso. La adoración, por otro lado, nos ayuda a centrar nuestra atención en Él, recordándonos su grandeza y su amor incondicional. Cuando llenamos nuestro corazón con gratitud y alabanza, desplazamos los deseos que no provienen de Dios. Una práctica que ha ayudado a muchos en su lucha contra la lujuria es el ayuno. El ayuno no es solo abstenerse de comida, es una forma de alinear nuestro cuerpo, mente y espíritu con la voluntad de Dios. Al abstenernos de algo que deseamos, fortalecemos nuestro dominio propio y aprendemos a depender más de Dios. Isaías 58:6 dice: «¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo?» Este versículo nos recuerda que el ayuno no solo nos beneficia a nosotros, sino que también nos equipa para ser una bendición para otros. Mientras avanzamos en nuestro camino hacia la libertad, es crucial recordar que no estamos solos en esta batalla. El Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos, consolándonos y fortaleciendo nuestra fe. Gálatas 5:16 nos dice: «Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne». Esto significa vivir cada día conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas, permitiéndole dirigir nuestras decisiones y acciones. Además, es importante entender que nuestra identidad no está definida por nuestras luchas o fracasos. El enemigo a menudo intenta convencernos de que somos nuestros pecados, que nunca podremos cambiar y que estamos condenados a repetir los mismos errores una y otra vez. Pero la verdad es que somos hijos e hijas de Dios, redimidos por su gracia y llamados a vivir en libertad. 1 Corintios 5:17 declara: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas». Este versículo nos recuerda que, en Cristo, tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. Otro aspecto crucial de esta transformación es aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces, la culpa y la vergüenza pueden ser obstáculos para nuestra sanidad. Nos castigamos por nuestros errores y permitimos que el pasado nos impida avanzar. Pero Dios nos llama a dejar nuestras cargas en sus manos y a aceptar su perdón. Salmo 103:12 dice: «Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras transgresiones». Si Dios nos perdona, ¿por qué no podemos perdonarnos a nosotros mismos? Finalmente, es fundamental tener una visión clara de lo que queremos construir en nuestras vidas. No se trata solo de evitar el pecado, sino de vivir una vida plena, llena de propósito y alineada con la voluntad de Dios. Esto implica establecer metas espirituales, cultivar relaciones saludables y dedicar nuestro tiempo y talentos a servir a los demás. Al enfocarnos en lo que es bueno, desplazamos lo que no lo es. Un ejemplo inspirador de este proceso de transformación se encuentra en la historia del hijo pródigo en Lucas 15. Este joven, después de desperdiciar su herencia en una vida de excesos, se encontró solo, hambriento y lleno de vergüenza. Pero cuando decidió regresar a su padre, fue recibido con amor, perdón y restauración.
Esta historia nos muestra que, sin importar cuán lejos hayamos caído, siempre podemos regresar a los brazos de nuestro Padre Celestial. En conclusión, la lucha contra la lujuria es real y desafiante, pero no estamos solos en esta batalla. Con la ayuda de Dios, la comunidad de fe y una estrategia clara, podemos vencer este pecado y vivir en la libertad que Cristo nos ofrece. Pero más allá de la victoria sobre la lujuria, lo que realmente importa es la transformación que ocurre en nuestro corazón. Porque cuando permitimos que Dios renueve nuestro ser, encontramos la verdadera paz, alegría y propósito que solo Él puede ofrecer. La verdadera libertad de la lujuria no solo significa dejar de pecar, sino también experimentar una transformación completa en Cristo. Es un viaje de sanidad, redención y renovación, que va más allá de nuestras propias fuerzas y se apoya completamente en la gracia de Dios. En esta parte final, quiero llevarte hacia una visión de esperanza, recordándote que, sin importar cuán profunda sea tu lucha, hay un camino hacia la victoria, y ese camino comienza y termina con Jesús. La lujuria intenta convencernos de que somos esclavos de nuestros deseos, pero la palabra de Dios nos asegura lo contrario. En Gálatas 5:1 leemos: «Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Este versículo no solo es una promesa, sino una invitación a vivir una vida de libertad. Una vida en la que ya no estamos gobernados por la carne, sino por el Espíritu. Cristo ya pagó el precio por nuestra libertad en la cruz. Él rompió las cadenas del pecado y nos dio la autoridad para vivir una vida plena y victoriosa. Para muchos, el mayor desafío es creer que el cambio es posible. El enemigo quiere que pienses que tu situación es única, que estás demasiado roto o que tu pecado es demasiado grande para que Dios lo perdone. Pero esa es una mentira que se derrumba ante la verdad de la gracia de Dios. Efesios 2:8-9 nos dice: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Esto significa que no importa cuánto hayas fallado, la gracia de Dios siempre será suficiente para levantarte. Imagina por un momento cómo sería tu vida si pudieras vivir libre de la carga de la lujuria. Piensa en el impacto que esto tendría en tus relaciones, en tu salud emocional y mental, y sobre todo en tu relación con Dios. La libertad no solo es posible, sino que está al alcance de tu mano. Sin embargo, requiere de un compromiso diario para caminar en los caminos de Dios y resistir las mentiras del enemigo. Uno de los pasos finales en este proceso es aprender a vivir con propósito. Cuando estamos ocupados en las cosas de Dios, no dejamos espacio para que el pecado eche raíces en nuestra vida. En lugar de enfocarnos en lo que no podemos hacer, debemos concentrarnos en lo que podemos construir: relaciones saludables, una vida espiritual fuerte y un impacto positivo en el mundo que nos rodea. Colosenses 3:2 nos exhorta: «Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra». Este enfoque nos ayuda a mantenernos firmes y a recordar que nuestra verdadera recompensa está en el cielo. Además, la adoración desempeña un papel crucial en este viaje. Cuando adoramos a Dios, desplazamos cualquier cosa que compita por el trono de nuestro corazón. La adoración nos conecta con la presencia de Dios y nos recuerda su grandeza y su amor incondicional. En esos momentos de adoración encontramos la fuerza para resistir, el consuelo para sanar y la paz para seguir adelante. No podemos olvidar la importancia de compartir nuestro testimonio. Cuando vencemos la lujuria, nuestra historia se convierte en un testimonio vivo del poder transformador de Dios. Tu lucha y tu victoria pueden inspirar a otros a buscar la libertad en Cristo. Apocalipsis 12:11 dice: «Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos». Tu historia tiene el poder de cambiar vidas y glorificar a Dios. Mientras cerramos este video, quiero que recuerdes algo fundamental. La lucha contra la lujuria no define quién eres. Lo que te define es tu identidad en Cristo. Eres amado, perdonado y llamado a vivir en libertad. Si estás en medio de esta batalla, no te rindas. Dios está contigo, su Espíritu te fortalece y su gracia te sostiene. Quiero invitarte ahora a dar el siguiente paso. Si este mensaje tocó tu corazón y crees que puede ser de bendición para alguien más, no te quedes con él. Dale like a este video, deja un comentario compartiendo tus pensamientos y experiencias y suscríbete a este canal, Viaje Divino, para recibir más contenido que transforme tu vida. Activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video, porque juntos seguiremos explorando la palabra de Dios y encontrando esperanza en cada paso de nuestro viaje espiritual. Recuerda, la libertad comienza hoy. El poder de Dios está disponible para ti y el cambio que buscas está al alcance de tu fe. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso de tu vida.